México tiene a la aerolínea más puntual del mundo. Por segundo año consecutivo, Aeroméxico encabeza el ranking global de puntualidad elaborado por Cirium, la firma internacional que analiza la industria aérea. En 2025 operó cerca de 200,000 vuelos y más del 90% aterrizaron a tiempo. Un reconocimiento al trabajo de miles de personas que hacen que todos los días los vuelos despeguen y aterricen cuando deben. Porque para Aeroméxico, la puntualidad no es discurso, es compromiso. Lo que hay que saber. Expansión Daily. Operadores móviles vinculan líneas sin consentimiento mientras usuarios se amparan contra el registro telefónico. A unos días del Mundial, integrantes de la CENTE derriban estatuas en Reforma y anuncian extensión de plantón, y la inteligencia artificial abre a México una oportunidad de $18,000 millones. Es miércoles 3 de junio, yo soy Puri Lucena y esto es Expansión Daily. Expansión Daily. Toda la información en voz de los editores de Expansión. Expansión Daily. Lo que hay que saber. Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de Expansión Daily. Recuerda suscribirte y compartir este podcast para que más gente esté bien informada. Hoy está conmigo Mara Echeverría, reportera de Empresas en Expansión. ¿Cómo estás, Mara? Puri, muy bien. Un gusto siempre compartir este micrófono contigo. Un súper gusto. Y Mara, yo no sé si la tuya es una de esas casi 110 millones de líneas telefónicas que aún no están en el registro público obligatorio, pero estamos a un mes de que venza el plazo oficial. Lo que está ocurriendo es que clientes de compañías como Telefónica, Easy o AT&T denunciaron que recibieron mensajes que confirmaban que sus líneas habían sido vinculadas a su CURP, aunque no hicieron el trámite ni autorizaron que se hiciera el proceso por ellos, Mara. Así es, Puri, yo fui de las personas que recibió este SMS de mi operador para decirme que ya no tenía que preocuparme, mi número ya estaba ligado con mi CURP, y esto tiene que ver porque los operadores solicitaron a la autoridad la posibilidad de complementar el proceso utilizando información que ya tienen almacenada de los clientes, por el impacto económico que tendría una desconexión masiva de las líneas no vinculadas. Sí, a ver, la Comisión Regulatoria de Telecomunicaciones ha autorizado a los operadores a utilizar esta información previamente entregada por los usuarios para completar la vinculación automática de la línea de pospago sin necesidad de solicitar nuevamente documentación o realizar un proceso de registro individual. Es decir, las telefónicas, las empresas no están saltándose la ley, o sea, sí están avaladas por la Comisión Regulatoria de Telecomunicaciones, pero claro, esto ha generado una controversia en esta recta final del proceso de vinculación de líneas móviles, que recordemos que es una política que impulsó el gobierno con la premisa de contar con un padrón actualizado de usuarios, pero que ahora enfrenta cuestionamientos sobre el manejo de los datos personales, el consentimiento de los consumidores y la transparencia en la ejecución. Incluso, bueno, ya hemos visto, ¿no?, muchos comentarios en redes sociales que comentan la ausencia de mecanismos claros para aceptar, rechazar o revertir este procedimiento, particularmente porque aseguran que nunca han autorizado la utilización de estos datos, de sus datos, para este fin. Así es, Puri, es que, bueno, yo que recibí, por ejemplo, el mensaje, nunca me preguntaron si querían que hicieran el trámite por mí. El caso aquí es que Jorge Moreno Loza, quien es abogado especializado en telecomunicaciones, dijo a Ana Luisa Gutiérrez, que es la reportera autora de esta nota, que la resolución de la comisión abre cuestionamientos sobre la legalidad del proceso debido a que el regulador permitió que los operadores pues tuvieran acceso y utilizaran esta información que se entrega pues cuando vas a hacer un contrato, ¿no? Cuando vas a contratar tu línea telefónica. El abogado anticipó que se harán algunos mecanismos de defensa de distinta naturaleza, desde quejas individuales ante la Profeco hasta acciones colectivas e incluso juicios de amparo, porque muchos usuarios pueden considerar que se vulneraron sus derechos y sus datos personales fueron utilizados sin su consentimiento. De hecho, algunos usuarios, Mara, ya han llevado esta situación al terreno legal.
Un ciudadano de Aguascalientes promovió un amparo indirecto para evitar vincular 2 números telefónicos a su identidad, y esta acción legal abre un nuevo frente para la medida que el gobierno ha defendido como una herramienta para fortalecer la seguridad y combatir los delitos, pero estos primeros recursos muestran que la discusión se está desplazando hacia la protección de datos y los derechos digitales. ¿Qué es lo que sostiene este usuario a los que hemos podido tener acceso a sus argumentos? Es que los lineamientos emitidos por la Comisión Regulatoria de Telecomunicaciones omiten la protección de derechos humanos y condicionan el acceso a los servicios de telecomunicaciones establecidos en el artículo 6º constitucional, y además, dice este argumentario al que ha tenido acceso nuestra compañera Ana Luisa Gutiérrez, tiene el temor fundado, asegura, de que el Estado no garantice la seguridad de sus datos personales. Así es, Puri, ¿no? Que es un poco lo que hablábamos al inicio de esta nota, que la gente está diciendo que se están vulnerando el uso de sus datos. El amparo solicita que el juzgado primero de distrito analice la constitucionalidad de las disposiciones relacionadas con el registro telefónico obligatorio bajo el argumento de que vulneran derechos fundamentales vinculados con la privacidad, la protección de datos personales y el acceso a las comunicaciones. Y Mara, esto, como decíamos, ya a pocos días de que se venza el plazo, a pocos días de que empiece el Mundial y lleguen los turistas que también tendrán que registrar sus líneas. Y otra cosa que también está ocurriendo a pocos días del Mundial es que los integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CENTE, han iniciado una nueva serie de protestas desde la semana pasada, que el lunes arrancó con una huelga nacional en 20 estados que planea mantener durante todo el Mundial de Fútbol, y que en este segundo día de huelga, pues los integrantes de la coordinadora derribaron en la Ciudad de México estatuas alusivas a la Copa Mundial de Fútbol que estaban en la avenida Paseo de la Reforma, y por ahora las mesas de trabajo están pausadas. Es todo un tema, Puri. Si viste las imágenes, pues todo Paseo de la Reforma quedó hecho un desastre. El sindicato magisterial lo que está acusando es que las autoridades municipales, estatales y federales reprimieron la movilización de los docentes, pero antes de la protesta, pues habían retomado el diálogo, ¿no? Como bien dices, con la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Gobernación para insistir en la atención de su pliego petitorio. La CENTE ya advirtió que la huelga va a continuar hasta que la presidenta acceda a reunirse con ellos y se den respuestas claras a sus demandas en las calles, y anunciaron que van a extender el plantón. No van a estar en el Zócalo porque está resguardado porque ya va a ser ahí el FanFest en relación al Mundial, pero pues sí se van a quedar en calles aledañas al Zócalo, como es Madero, Allende, 20 de noviembre, Cuba y Belisario Domínguez, y así hasta Paseo de la Reforma. O sea que pues técnicamente van a tener tomado el centro de la Ciudad de México. Sí, la verdad es que, como decíamos, ¿no? A unos días del Mundial, estamos a 8 días de que se dé el silbatazo del inicio del torneo en el Estadio de la Ciudad de México. Claro, esta amenaza de ocupar el centro histórico con la llegada de turistas, vaya si pesa. Como decías, ¿no? En el Zócalo están los preparativos para el FIFA Fan Fest. Hay vallas metálicas, pero eso no impidió para que los profesores de Guerrero intentaran derribar estas murallas sin éxito. Las policías lanzaron gases de extintor, 2 profesores resultaron heridos por el lanzamiento de petardos, pero ante esta situación, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró ayer que en realidad hubo mucha provocación en la protesta magisterial, dijo la presidenta, y puso en duda que todos los manifestantes fueran docentes. Claro, la CENTE niega estos señalamientos. Lo que dijo es que lo que están buscando es, bueno, pues estas demandas, ¿no? Que incluyen pues la jubilación digna, exige al gobierno la abrogación de la ley del ISSSTE de 2007, el regreso al sistema de pensiones sin Afore y un nuevo mecanismo de asignación de plazas docentes y carrera magisterial. Esto es bastante complicado, Puri, porque pues el gobierno federal ya dijo que no hay condiciones presupuestales para cumplir sus demandas, y pues aunque mantienen el diálogo, ¿no? Y tenemos un poco que decir y señalar que lo que están pidiendo es justo que se queden las pensiones sin Afore, y pues eso implicaría que el gobierno
ponga de los recursos públicos para estas pensiones. Entonces, no sé cómo va a terminar esto, esperaremos a ver cómo avanza de aquí a la inauguración del Mundial. Sí, una negociación compleja. Otro tema también que estamos esperando ver cómo se va desarrollando es el de las obras. Las obras en las diferentes sedes, en el caso de la Ciudad de México. Fíjate que la capital del país está preparando un desfile para el próximo 13 de junio, un desfile en el que se va a incluir pues algunos de los elementos más característicos, ¿no?, del país, desde catrinas, alebrijes, traineras, hasta futbolistas que van a estar recorriendo el Paseo de la Reforma desde la glorieta de la Diana Cazadora hasta el Monumento de la Revolución, como parte de estas actividades culturales que está organizando el gobierno capitalino rumbo al Mundial de Fútbol. Pero a la vez que está anunciando este desfile, bueno, pues sabemos, ¿no?, que aún quedan obras que están avanzando a marchas forzadas, y Clara Brugada, la jefa de gobierno, anunció que además de estas pues más de 1,000 actividades culturales que se van a realizar, ya se han emprendido más de 2,000 obras públicas que van a perdurar más allá del Mundial, y que, aunque algunas a día de hoy todavía están inconclusas, los avances no se paran. Yo no sé si lo van a lograr, Puri. Tenemos el gran pendiente de la remodelación de la línea 2 del metro. Está complicado. Está complicadísimo. Esta línea 2 está intervenida desde Revolución hasta Tasqueña. El presupuesto para su arreglo es de 833 millones de pesos. Y sigue siendo uno de los principales pendientes, ¿no? Los usuarios, si tú has visto algunos videos, no pueden abordar trenes, caminan en los transbordos con las escaleras de concreto. Hay quien ya se ha caído, los pasillos están obstaculizados por materiales de construcción, y los trabajadores pues que siguen ahí a marchas forzadas, ¿no?, contrarreloj, para terminar esta remodelación del metro. Otro proyecto que también no ha sido entregado es el parque elevado de Calzada de Tlalpan, que va de Plaza Tlaxcuaque en el centro histórico hasta la estación del metro de Chabacano. Así que se suman otros tantos, Puri, bajo puentes en Calzada de Tlalpan, 12 pasos peatonales con comercio en el tramo entre la Plaza Tlaxcuaque y Viaducto, que son intervenidos por Servicios Metropolitanos y la Secretaría de Obras. Y pues bueno, las rutas de los trolebuses, ¿no? La 14, que va de los animales silvestres de Universidad a Estadio Azteca, o la ruta 0, que es de El Chapulín del CETRAM o Chapultepec a Universidad, aunque la jefa de gobierno dice que todo se va a terminar. Sí, de hecho estas dos últimas rutas del trolebús, lo que ha comentado Clara Brugada es que los proyectos ya están terminados y lo que están es esperando a tener pues un momento para poder inaugurarlas, ¿no? Lo cierto es que era un plan ambicioso el que tenían las 3 ciudades sede, o el que tienen las 3 ciudades sede de cara al Mundial, que está siendo complicadas para las 3 ciudades terminar estas obras a tiempo. Nos faltan 8 días, como decíamos, para este inicio de la justa mundialista, de este torneo, la justa deportiva más vista del mundo, y todavía estamos con esa incertidumbre de cómo avanzarán las obras. Como hemos dicho muchas veces, ¿no?, en este daily, aquí lo importante es que sí se logre terminar los proyectos que son más importantes para que perduren para la ciudadanía, ¿no?, como ha señalado Clara Brugada, que sí se mantengan, que sí sean útiles, y que sí se nos quede este recuerdo de la infraestructura del Mundial más allá del tráfico o de las incomodidades generadas, sino que se quede como algo que persista, ¿no?, para la ciudad y para los ciudadanos. Pero Mara, hablamos mucho de las oportunidades que va a generar el Mundial, pero hay otra industria millonaria que está abriendo inversión y que genera una oportunidad que en el país puede llegar a los 18,000 millones de dólares. Estamos hablando, Mara, de la inteligencia artificial. Así es, Puri. En esta nota, Patricia Tapia nos cuenta que México se posiciona entre los principales beneficiados del nuevo reacomodo global de inversión extranjera directa, impulsado justo por la inteligencia artificial, ¿no? Datos que nos comparte de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo dicen que la inversión se agrupa en pocos países. Alrededor del 75% de esta inversión extranjera dirigida a economías en desarrollo se concentrará en 10 naciones, entre ellas México, China, India, Brasil, Vietnam e Indonesia.
Si esta concentración refleja qué países logran integrarse a las nuevas cadenas globales vinculadas con tecnología avanzada y con infraestructura estratégica, pero esta nueva ola de inversión lo que puede ocurrir también es que amplíe la brecha entre economías si el capital continúa fluyendo solo hacia los países con capacidades industriales, tecnológicas y logísticas más sólidas. Aquí en México, la Asociación Mexicana de Data Center estima que el país tiene una oportunidad, como decíamos, de 18,000 millones de dólares en inversiones hacia 2030 para integrarse en esta carrera global de inteligencia artificial en la que México parte con una ventaja y es la integración que tiene con Estados Unidos y su peso dentro de la región de América del Norte. Y tenemos varios ejemplos, Puri. Si bien no hay anuncios concretos que liguen las inversiones a la inteligencia artificial, o que la inteligencia artificial no aparece como una categoría independiente dentro de las estadísticas de inversión extranjera, sí hay que decir que el capital asociado a esta tecnología se dirige hacia centros de datos, infraestructura digital, servicios en la nube, semiconductores y software especializado. El mercado mexicano de centros de datos especializados en inteligencia tiene un valor de 70 millones de dólares, que fue el valor de 2025 el año pasado, y va a superar los 260 millones de dólares en 2031, lo que implica una tasa anual promedio de expansión de 24%. La cifra no es nada menor. Y hay que agregar que México se ha convertido, en uno de los principales beneficiarios del auge de la inteligencia artificial en Estados Unidos, porque abastece una parte creciente de los equipos y el insumo que requieren los centros de datos y la infraestructura tecnológica asociada a esta industria. Las exportaciones mexicanas de productos relacionados con procesamiento avanzado de datos hacia Estados Unidos crecieron de 26.400 millones a 89.900 millones de dólares entre 2020 y 2025. Así que la participación mexicana en las importaciones estadounidenses de esos bienes aumentó del 25 al 36%. Esta es la cuota más alta entre todos los proveedores. Y no se queda solo aquí, Puri, también domina segmentos clave para la construcción de centros de datos, pues concentra 40% de las importaciones estadounidenses de equipos de distribución y control eléctrico, conocidos como switchgear, espero haberlo pronunciado bien, con exportaciones por 8.800 millones de dólares en 2025. Sí, mientras tanto, Marcelo Ebrard, secretario de Economía, afirmó que México ya se encuentra en el top 6 mundial, en el top 6 mundial en centros de datos e inteligencia artificial, y destacó que el desafío está en incorporar esta inteligencia artificial a las actividades productivas para elevar la complejidad económica de México y fortalecer su posición en las cadenas globales de valor. Una industria que está creciendo muchísimo, que va a marcar sin duda el rumbo de la economía en el corto y mediano plazo y del que México puede todavía ganar bastante. Y cambiando de tema, Mara, fíjate que la prohibición de comida chatarra en las escuelas ha tenido un impacto en la recaudación del IEPS, que creció solamente 1.1% de enero a abril. La prohibición de comida chatarra en las escuelas ha provocado una disminución del consumo en el país. Como decíamos, ha provocado también el estancamiento de la recaudación del IEPS, que es este impuesto que se incluye en el precio final y que tiene como incentivo o que tiene como objetivo desincentivar la compra de este tipo de productos. Y de acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en los primeros 4 meses de este año, el gravamen a productos como frituras, pastelitos, refrescos, creció 1.1% anual, pero venía de un ritmo promedio de 14% en los 4 años previos a la prohibición de esta comida chatarra en las escuelas, que fue, recordemos, a finales de marzo de 2025. Hay que decir, Puri, que entre enero y abril del año pasado, 2025, la recaudación del IEPS a estos alimentos no básicos de alta densidad calórica creció 2.2%, lo que es, como dices tú, un reflejo de un menor consumo. Iván Benumea, quien es coordinador del programa de justicia fiscal en Fundar, Centro de Análisis e Investigación, reconoció que a la fecha hay un consumo más moderado a raíz de la prohibición en escuelas y en consecuencia también, como tú bien mencionas, este menor crecimiento en el IEPS, ¿no? Para el especialista, esto sí es un avance, pero considera que es necesario actualizar el IEPS, pues en México cerca de la mitad de la población menor de 20 años consume cotidianamente botanas, dulces, postres, mientras que más del 40% de la población consume cereales dulces.
Sí, esos datos son muy conocidos, ¿no? Pues la posición que ocupa México en materia de obesidad y de obesidad infantil. El estudio Impuestos Saludables, más recursos para la salud pública del poder del consumidor y de Fundar señala que el consumo de alimentos no recomendados, como carnes procesadas, alimentos con alto contenido de sodio o bebidas azucaradas, se asocia con un incremento en la mortalidad y con mayor riesgo de sobrepeso y de obesidad, como decíamos. Y de acuerdo también con la Organización Mundial de la Salud, la evidencia sugiere que los impuestos a productos ultraprocesados pueden reducir la compra y su consumo, incrementar la recaudación tributaria, incentivar su reformulación en beneficio de la salud pública, como está ocurriendo también aquí en México, ¿no? A raíz de los sellos, e incrementar la percepción sobre el significado de una alimentación saludable. Aunque todavía hay que cerrar aquí la pinza, Puri, porque si bien Benumea comenta que el gran pendiente son los mecanismos de trazabilidad con el objetivo de garantizar que estos impuestos pues se vayan a políticas en materia de salud, ¿no? ¿Qué es lo que está detrás, de acuerdo con el gobierno, de impulsar todos estos incrementos a bebidas con alto contenido de azúcar o incluso a lo que estamos centrándonos en este caso, que es la prohibición de venta de productos con sellos frontales en las cooperativas escolares? Lo que dice el especialista es que tiene que ser posible verificar que lo que se recauda por estos impuestos sea destinado al sistema de salud. Eso la verdad es que lo veo bastante difícil, aunque para el especialista esto haría que los ciudadanos pues tuvieran una mayor aceptación por pagar estos pesos de más cada que compramos un producto con sellos frontales. Claro, aquí lo que decimos es, o lo que se dice es, sí, este tipo de impuestos es para desincentivar el consumo y para tener a una población más saludable, que lo que se recauda por el impuesto sí se invierta también en tener estas políticas públicas para tener una mejor salud y educación. Pero Mara, mientras que esto ocurre, hay algo positivo que además nos va a traer el Mundial. Aunque a veces parezca, no todo está perdido. Expansión Daily. Porque 9 de cada 10 televisores que Philips venda para el Mundial estarán hechos en México. La empresa está buscando capitalizar la alta demanda de televisores durante la temporada mundialista y su estrategia para cumplir con las expectativas se basa en una manufactura local que hoy ya tiene resultados, porque, como decíamos, 9 de cada 10 aparatos que la firma vende en el territorio nacional son fabricados en México. Esto tiene que ver, Puri, con la infraestructura manufacturera de Philips que está en el norte del país. Esto le permite fortalecer sus cadenas de suministro, esquivar cuellos de botella globales hablando de temas logísticos, además de optimizar los tiempos de respuesta y flexibilidad logística en entregas, etcétera, lo que es relevante pues ante la demanda que se espera de televisiones por el campeonato, porque todo el mundo quiere una pantalla nueva para ver a México perder. Ay, Mara, estamos en el no todo está perdido. Hay que ser positivas. Vamos al menos hasta el sexto partido, hemos dicho, ¿no? Y de ahí, pues se vale soñar en grande. Okay. Veamos hasta dónde. El punto es que no sabemos si México va a ganar o no los partidos que tiene enfrente, pero lo que sí es que es un punto de referencia para las empresas manufactureras como Philips, que tienen esta proyección, ¿no?, de fortalecer las cadenas de producción regionales. De esto venimos hablando en los últimos meses muchísimo debido a la revisión del TEMEC, en un mercado que además pues es muy susceptible a adoptar nuevos competidores, en el que hay promociones de comercio electrónico de fin de año y que, como decías, ¿no?, pues todo el mundo quiere estrenar una televisión, y no solamente quiere estrenar una televisión, sino que la quiere tener rápido, ¿no?, al hilo también de lo que decías de esta flexibilidad logística. Fíjate hasta dónde llega el mercado, porque de acuerdo con datos de IMARC, de la consultora IMARC para México, el mercado de televisores se estima en $5,200 millones en el año pasado, en 2025, y se prevé que mantenga una trayectoria de crecimiento durante los próximos años. O sea, no se va a quedar aquí estancada. Y señala la consultora que el negocio de los televisores vive una nueva etapa de renovación, impulsada pues por el consumo de streaming, por la demanda de pantallas más grandes, la búsqueda de mejor calidad de imagen y eventos deportivos que tradicionalmente detonan compras de electrónicos. O sea, esto no es solamente el Mundial, aunque en el Mundial todo el mundo quiere
estrenar, pero lo cierto es que al final se ha convertido, si la tele siempre ha ocupado un espacio principal en nuestros hogares y si muchos de los hogares precisamente se decoran o se diseñan en torno a este aparato, lo cierto es que con la llegada de nuevas formas de entretenimiento en el hogar, como el tema del streaming, está impulsando también la demanda. Pues veremos cuánta gente cambió pantalla para el Mundial o para ver series en streaming, que nos cuenten en los comentarios. Sí, cuéntenos ustedes para qué, o sea, han renovado su televisión ahora para el Mundial, lo van a dejar para después, creen que tienen una con la que tienen ya le va bien, o sí, sobre todo lo que quieren es tener una tele más grande para hacer estos maratones de series en streaming. Yo la verdad es que el Mundial sí que yo ya tengo el ánimo mundialista, ya veo que falta cada vez menos. Sí que, aunque no suelo ver mucho el fútbol, sí que es una cita que me emociona cada 4 años, así que mi tele sí va a estar encendida todo el rato viendo partidos, por lo menos hasta a mediados de julio. Pues Mara, con esto nos vamos despidiendo. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Gracias a ti, Puri, y recuerden por favor seguirnos en nuestras redes sociales @expansión.mx y visitar también pues nuestra web expansión.mx para pues leer sobre estos temas y otros muchos más. Muchísimas gracias por escucharnos y hasta mañana. Expansión Daily, lo que hay que saber de lunes a viernes a las 6 de la mañana. Expansión Daily, un podcast de Expansión. Este episodio llega a ti gracias a rss.com, el podcasting hecho simple.